Listo, chicos. Buenos días. Vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas respecto a la clase de las sesiones o de la semana 6 y 7. Entonces, vamos a empezar a resolver perdón, todas las preguntas que, que suscitaron alrededor de la actividad que les dejé, ¿de acuerdo? No sé si sea buena idea que comparta la pantalla desde ya o si todos tienen la actividad en sus computadores. Entonces, creo que por conveniencia de todos, arranco a compartir la pantalla y empezamos a ver la actividad. Por ahí ya Melanie me escribió que no había entendido el punto de los cuadros, entonces eh, en estos momentos ya les va a empezar a aparecer mi pantalla. Listo, chicos. Ya empezó a cargar la pantalla. Listo, ya las estoy mostrando para todos. Entonces, Melanie nos escribió que no había entendido lo de los cuadros, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a la segunda actividad, al documento 2 y a las instrucciones. Listo, chicos. ¿Me confirman si pueden ver la actividad 2, porfa? Por ahí, por el micrófono o por el Yes. chat. Sí, profe, sí, sí. Listo. Acércate Sí, más sí, profe. al audio porque es que no te escucho. Listo, chicos. Listo. Entonces, Ahora sí. actividad 2. No sé si les quedó claro o si se les dificultó un poquito el soporte audiovisual que les dejé en el documento 1. Creo que es bastante explicativo respecto a los estados de oxidación. Me parece que no presenta tantas trabas a la hora de explicar. No sé si tengan alguna pregunta respecto del video y del primer punto. No, profe, ¿Sí? Ah, ok. estaba fácil. Sí, no está tan complicado, chicos. Entonces, Profe, ¿sabes qué deberías explicar la tarea? listo, ya explico la tarea. Entonces, Sí, sí, vamos por favor, es así. con el segundo punto. Vamos Y con dejar el más primer tiempo punto de durante. la actividad, ¿de acuerdo? Perdón, con el segundo punto de la actividad. Uy, profe, Vamos con el A. el que no entendí fue el B. El B, de acuerdo, listo. Explico el A y el B, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, chicos, aquí en el segundo punto de la actividad les dejo una serie de cuadros, son 5, los cuales tienen que completar. ¿En qué se basa la actividad, chicos? Se basa exactamente en lo mismo, en identificar los estados de oxidación, los elementos y el número de cargas. Para el caso de, por ejemplo, para el primer recuadro, tenemos una sal, esta sal es el fosfato de calcio. Como les dije en la anterior videoconferencia, no nos vamos a preocupar por ahora tanto con los nombres de los compuestos, sino que vamos a entender o interpretar más bien, primero que todo, los estados de oxidación para ver la forma de enlace de estos compuestos o sales o sustancias químicas, ¿de acuerdo? Para el primer caso, en las tablas que tenemos una tabla que nos pide que identifiquemos átomos, que identifiquemos la cantidad de átomos, que identifiquemos el número de oxidación y que tengamos un conteo total de cargas. Para el caso de los átomos, si ustedes pueden darse cuenta, en esta sal de acá tenemos que está constituida por calcio, por fósforo y por oxígeno. Lo que yo les comentaba en la videoconferencia pasada y como lo pudieron evidenciar en el video, el subíndice o el número pequeñito que se encuentra a la derecha en la parte inferior de los elementos va a indicar la cantidad de números o de veces que está presente el elemento en esa sal, en ese compuesto o en esa fórmula química. Si nosotros nos damos cuenta, el calcio lo acompaña un subíndice 3. ¿Esto que me está indicando, chicos? Que hay 3 átomos de calcio presentes en esa sal, ¿de acuerdo? Para el caso del fósforo tenemos que es 1,
Para el caso del oxígeno tenemos que es 4. Para el caso del fosfato o el PO4 que ustedes ven en la pantalla, dice que está 2 veces. Es decir, que en esa sal, ¿cuántos átomos de fósforo tenemos? Tenemos 2. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tenemos? 8. Tendríamos 8. ¿Cierto? ¿Por qué tenemos 8? Porque un fosfato nomás o un PO4 me aporta solo 4 átomos de oxígeno, pero el subíndice que acompaña al paréntesis me indica que está 2 veces, es decir, hay 2 PO4. Para el caso de los átomos que identificamos, chicos, en átomos que tenemos, el calcio, por ejemplo, ponemos el calcio, ¿cuántas veces está presente el átomo de calcio en esa sal? O bueno, en esa sustancia o en esa especie. 3 veces. El número de oxidación que presenta el calcio. Entonces, teníamos que identificar cuál era el estado de oxidación del calcio o del elemento que nos estén solicitando y asignarlo en ese recuadro. El calcio, por ejemplo, ¿en qué grupo o familia de la tabla periódica se encuentra, chicos? En el 2A. En el 2, ¿de acuerdo? Entonces, eso me indica que está presente en la familia o en el grupo 2A de la tabla periódica. Metales alcalino-térreos, ¿de acuerdo? ¿Qué me está diciendo ese grupo o cuál es la generalidad de ese grupo? Que el estado de oxidación de ellos va a ser generalmente 2 más. El número de oxidación del calcio en esa sal es de 2 más, ¿de acuerdo? En cargas que ponemos, chicos, las cargas totales que aporta ese elemento, ¿de acuerdo? Es decir, el calcio tiene un estado de oxidación de 2 más. ¿Cuántos átomos de calcio hay? Hay 3, 3. ¿cierto? ¿Cuántas cargas en total me está aportando el calcio? 6. Exacto. 3 átomos de calcio por 2, que es su estado de oxidación, que en este caso es positivo, me daría un total de 6 cargas positivas. Y así sucesivamente, por ejemplo, con el oxígeno. El oxígeno me dice que está presente en el fosfato 4 veces. Si sé que el oxígeno en la mayoría de compuestos, bien sales, óxidos o hidróxidos, tiene un estado de oxidación de 2 negativo, ¿cuántas cargas negativas me proporcionaría el oxígeno en esa sal? 16. Exacto. ¿Con qué características? Negativas. Un No premio, un sé si premio. haya, exacto, no sé si hay alguna otra duda, creo que ahí está un poquito más claro. Para el Profe, caso de que ese. una molécula o un compuesto, exacto, ya voy para la B. Para el caso de que una molécula o un compuesto sea neutro o esté estable, el número total de cargas tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar el B. Recuerdan que yo les había dicho que para el caso de los iones íbamos a encontrar dos grandes clasificaciones, los aniones, que corresponden a los compuestos o elementos que tienen cargas negativas, y a los cationes, que tienen cargas positivas. Es decir, para el ejemplo del NO3, este de acá, el del compuesto B, me está indicando que este ion nitrato tiene una carga negativa, está excedente. Es decir, que lo más probable es que este ion, este anión NO3, estaba unido con un metal y se disoció. ¿Qué es disociarse, chicos? Que se separe. Por ejemplo, devolviéndonos al ejemplo A, que el ion calcio o el elemento calcio se separe del PO4. ¿Cómo me quedaría el PO4? Con cargas negativas y el calcio con cargas positivas. ¿Qué pasó con este ejemplo de acá? Lo más probable es que tenía un elemento, un metal alcalino y se separaron. Por ejemplo, el sodio o el potasio. ¿Por qué el sodio o el potasio, chicos? Porque los elementos alcalinos, los metales alcalinos, tienen generalmente, siempre, un estado de oxidación de 1 positivo. Entonces, si hacemos el ejercicio de 1 positivo con 1 negativo, nos da 0 en las cargas totales. Lo más probable es que haya sido uno de esos metales. Se separó y ¿qué pasó? Me dejó el NO3 solito con una carga negativa. ¿Cómo hacemos para identificar estos estados de oxidación, chicos? ¿Qué estado de oxidación tiene el oxígeno
generalmente casi que Menos 2. siempre -2. Exacto, chicos. ¿Cómo hacemos para saber la carga que proporciona el oxígeno? Sencillo, multiplicamos el número de átomos de oxígeno que estén por su estado de oxidación. ¿Cuánto me da por 2? Menos 6. -6, ¿cierto? 3 por -2 me da -6. ¿Con cuánto debería estar trabajando el nitrógeno para que me quede una carga negativa, chicos? Con más 5. Muy bien, 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 bien. Exacto, eso es todo. Profe, El quiero nitrógeno, entender, no para que... entiendo, auxilio. Pero entonces tiene que sobrar esa carga, ¿cierto? exacto, claro. Entonces, ya me devuelvo contigo, Marcela. Entonces, el nitrógeno debería estar trabajando con +5. ¿Para qué? Con Marcela y todo el grupo. La carga del oxígeno, ¿cuánto es? De 6 negativos, ¿cierto? El Ujú. nitrógeno tiene una carga de 5 positivos. 5 positivo más 6 negativo, 1 negativo. Da uno Esa es la negativo. carga global del ion NO3. Y de ahí para abajo hacemos lo mismo. No sé si haya quedado un poquito más claro para Melanie y ya me devuelvo contigo, Marcela. Gracias, profe. ¿Sí te quedó más claro? Ok, no mentiras, no sé. ¿Ese sí es de la aclaración? ¿O tienes alguna otra duda, Melanie? O los demás chicos, no sé si tengan hasta el momento preguntas. Chicos, No, por favor, si no profe. entienden, díganlo. Yo nomás tengo dudas con lo de la tarea. Ok, Profe, la tarea, mi cielo. Dígame. es cierto que, digamos, la primera carga, digamos, bueno, está el compuesto, ¿cierto? Y el primer elemento siempre tiene que ser con carga positiva, ¿cierto? Generalmente la ubicación de los elementos siempre van a estar primero los metales, eso también tiene un orden. Y Ujú. en su mayoría, por no decir que siempre, la verdad no conozco excepciones, sí van a presentar cargas positivas. Por ejemplo, acá en la primera actividad, en el primer punto encontramos al sodio, ese tiene carga positiva, el sodio también tiene carga positiva, el bario también, el hidrógeno tiene cargas positivas a menos de que sean hidruros, pero por ahora no hemos visto hidruros, entonces el hidrógeno también presentaría una carga positiva, el potasio igual, este hidrógeno también, y así sucesivamente con los demás elementos. Y la parte aniónica generalmente, es decir, la carga de la parte negativa se ubica a la derecha de los compuestos o sustancias o sales que están trabajando. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento o hasta ahí vamos todos bien. No, no, Chicos, no. ¿vamos bien? Eh, Tranquila, Marcela. Eso está No sé difícil, si les profe. haya... Está difícil. Profe, ¿sabe qué voy a Está hacer? Te voy difícil. a grabar para poder entender y voy a mirar el video una y otra vez. Mi cielo, este video yo se lo subo a la página. Entonces vamos a regresarnos y yo te voy a explicar con un ejercicio sencillito, ¿de acuerdo? Con Eh, dibujitos, Marcela. mi Para cielo, Por no sé todos, si favor. tengas, porque yo estoy perdido. no sé si tengas una tabla periódica a mano. Te recomiendo que tengas una tabla periódica a No, mano. Ay, Ah, no, no, profe, mierda. no Los Por no niños la se internet. pedí en robaron mi mías. casa. Ah, ok, Lo voy a espérate, hacer. busco en el otro teléfono. ¿Siguen viendo mis pantallas, chicos, perdón, Sí, 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 profe. estoy viendo una pantalla. de Word? ¿Sí? Sí, la de Word. Ok, chicos, listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, para que les quede un poquito más claro. Porque se ve como, sí, sí, ahí se alcanza a ver mejor. Listo, chicos. Marcela, no sé si ya tengas la tabla y No se estés ve viendo. casi. Sí, ahí te ¿No se ve estoy casi viendo. ahí? Yo la veo súper bien, profe, yo la veo re bien. Sí, yo la veo muy Listo. bien. Sí, 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 parecemos ciegos. Voy a explicar entonces, te voy a explicar una sencilla, Marcela. Y bueno, para todos, que no está de más esta explicación, los estados de oxidación son los números imaginarios que nos permiten representar las cargas de los elementos, es decir, cuando pierden y cuando ganan electrones. Esto nos va a llevar a las interpretaciones de las formas de enlace que toman las moléculas o las sales o bueno, cualquier especie química de la que estemos hablando.
Voy a ponerles, por ejemplo, la sal común que siempre consumimos en los alimentos, que es esta de acá. Yo ya creo que les había mencionado esta sal. Esta sal es la de sal común, como la que conocemos todos, la refisal o bueno, la sal que viene en los alimentos. Lleva por nombre cloruro de sodio, es una sal del sodio. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, Marcela. Identificamos dos elementos en este compuesto, o bueno, en esta sal. Tenemos al sodio y tenemos al cloro. ¿Cómo vamos a explicar la unión de los dos elementos y cómo se enlazan? Por la pérdida y la ganancia de los electrones. Los electrones son los más importantes a la hora de explicar el comportamiento de los elementos. Eh, y las propiedades químicas están dadas absolutamente por los electrones, por cómo se comportan los electrones y el número de electrones que tienen. Si tienes ya una tabla periódica a mano, no sé si la tengas a mano, porfa me confirmas. Sí, profe, ya la tengo. Es que no había activado el ¿Sí? micrófono, lo siento. Listo, mi cielo, no te preocupes. Y para todos, vamos a identificar una sección en la tabla periódica que, que va a aparecer como números de oxidación o como estados de oxidación. Esos van a ser los números enteros, bien sea positivos o negativos, con los que se van a relacionar estos elementos con los demás elementos de la tabla periódica. Te vas a ubicar en el sodio y vas a identificar la parte donde dice números de oxidación o estados de oxidación. ¿Qué valores tiene el sodio, por ejemplo? Espérate porque no me deja. Es el numerito de Tranquila, arriba, ¿sí? tranquila, sí. O si quieres, ven, hacemos una cosa aquí. Estados de oxidación Esta vaina pone la tabla para todos, ¿no? ¿O no? ¿Qué tal? Se pasa, ya alejarme. del sodio. Si no tienen una tabla periódica a mano, podemos Uno. hacer esto. De acuerdo, este recurso es bastante bueno. Acá me salió una tabla. Esperemos que nos cargue ¿El 2, el 3? Ay, pronto. no sé. Es el uno. Esperemos que salga un poquito más grande. Sí. Listo, chicos. Esta tabla pues también puede ser útil. Presenta los estados de oxidación de los elementos con los que trabajan. ¿De acuerdo? Entonces, veamos por ejemplo el que estábamos viendo. En las tablas periódicas ustedes pueden encontrar estos datos. ¿Listo? Estas tablas las hicieron por ser prácticos, pero estos datos, todos los datos de los elementos los encuentran en la tabla periódica. Veamos los estados de oxidación con los que trabajan los metales alcalinos, el sodio más específicamente. Mírenlo acá de segundo. El sodio tiene un estado de oxidación de 1 positivo, ¿de acuerdo? ¿Si lo estás viendo? Sí, 1 positivo. Y estamos trabajando con el cloro, ¿cierto? El cloro hace parte de los halógenos de la tabla periódica. Busquemos los halógenos, míralos acá. ¿Me confirman si lo están viendo, porfa, chicos? Sí, profe. Sí. Listo, 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 mi cielo. Sí, 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 Tenemos sí. a los halógenos. ¿Qué tenemos por halógenos? Los más conocidos, el flúor, el cloro, el yodo, el bromo y el astato. ¿Cuál es la sal que les estaba explicando? El NaCl. Entonces nos vamos al cloro y vemos que sí está dentro de los halógenos. Si nos vamos a los estados de oxidación de los halógenos, los números enteros con los que puede trabajar son 1, 3, 5 y 7. Si ven antes de los números, hay dos signos, el positivo y el negativo. ¿Qué es eso, chicos? Que estas especies pueden trabajar o con más uno o con más 3 o con más 5 o con más 7, pero también pueden trabajar con menos uno, con menos 3, con menos 5 o menos 7. Depende de la especie con la que estén mezclándose o formando. Si nos vamos a regresar un poquito al sodio, vemos que los metales alcalinos solo
solo y únicamente trabajan con un estado de oxidación positivo, uno más. Por lo tanto, yo puedo deducir que el cloro debe estar trabajando con su primer estado de oxidación negativo, no positivo. Entonces, ya sabemos que puede trabajar con uno menos. Entonces, Profe, volvemos una al ejemplo. pregunta. Creo que la pregunta va a ser estúpida. No, En la tabla periódica, los números que pones ahí son los numeritos que están chiquitos que tienen el más y el menos, ¿sí? exacto, sí, esos son los estados de oxidación. Para corroborar, tú te Ah, ok, vas al ok. elemento central que aparece justo en la mitad de la tabla periódica y ahí te dicen todas las características de los números, como número atómico, peso atómico, masa atómica, radio iónico, bueno, todas las características de los elementos y ahí corroboras cuando son los estados de oxidación. Y aparece un más y un menos generalmente en algunos elementos. ¿Eso qué me indica? Que pueden trabajar como positivos o pueden O trabajar como negativos. negativos. En algunos Ah, casos, como el sodio o como los metales alcalinos, únicamente pueden trabajar con uno positivo. Entonces, ya vimos que en la tabla el sodio está trabajando con uno más. Y nos dimos cuenta que el cloro, al ser el grupo de los halógenos, puede trabajar con menos uno, menos 3, menos 5 y menos 7. Para este caso, si la suma de sus cargas me tiene que dar cero, ¿con cuál estado de oxidación debe estar trabajando el cloro? -1. Con menos menos uno. uno. Hagamos el ejercicio. Los estados de oxidación se escriben acá, ¿de acuerdo? Más uno y menos uno. O sea que siempre tiene que dar cero, ¿sí? Exacto, pero entonces ya vemos el ejemplo que tenía como en el segundo punto de la actividad. Acá tenemos que el sodio trabaja con uno más y el cloro trabaja con uno menos. ¿Qué hacemos ahora, chicos? Uno positivo más uno negativo, ¿cuánto me les da? Un negativo, ¿no? No, 0. cero. Si tienes uno negativo y le sumas uno positivo, o si al uno Ah, negativo bueno, le sí. sumas un... exacto, cero. Recuerden que la suma es como una escalerita. Puedo hacer el ejercicio con tres números. Con el menos 3, con el menos 2, con el menos 1, con el cero, con el uno, con el 2 y con el 3. Por ejemplo, chicos, si yo no tengo nada de dulces y tú, Marcela, me regalas dos dulces, ¿qué tengo que hacer? Yo no Darle tengo las nada gracias. de dulces, Oh, también sí, me paro en el cero, ¿cierto? Porque no tengo dulces. Tú me regalas dos dulces, ¿qué hago en la adición? Me desplazo dos casillas a la derecha, ¿cierto? Porque es un valor positivo, me está regalando dulces. Pero eso está Uno, oxidando. 2, ¿de acuerdo? Es que Santi, sí apaga el micrófono porque eso. se complica un Gracias. poquito, me he dado cuenta que complica mucho la suma entre números positivos y negativos, por eso creo conveniente este ejemplo. Ahora, tú me dices, o bueno, tenemos uno positivo. El uno positivo está acá al lado derecho del cero. Si yo le voy a sumar uno negativo, ¿qué tengo que hacer? Me desplazo a la izquierda una correr un unidad. espacio. Sí. A la izquierda, exacto. Si Ah, tengo sí, uno sí, sí, positivo claro. y me desplazo una unidad a la izquierda, me queda en cero. O ahora, Cero, cero, cero. si yo tengo, exacto, si yo me paro en el uno negativo, aquí en el uno negativo, y le sumo una unidad, ¿hacia dónde me tengo que Cero. desplazar? El Hacia la cero es derecha, cero. una unidad. Exacto. No sé si Sí. tengan alguna otra preguntita respecto a la suma de números negativos y positivos. Ah, no, no, ¿Queda no, un eso es poquito más fácil. claro? Ah, Exacto, listo, chicos. ¿Cuánto me da entonces? Uno positivo y uno negativo me da cero. Es decir, que el cloruro de sodio tiene un catión sodio con una carga positiva y un anión cloro con una carga negativa. Esos son los estados de oxidación. Ahora veamos el ejemplo de la actividad, chicos, el del trabajo en clase para que ella lo entienda. Ah, el NO3, uno menos. NO3, uno menos. ¿Es uno menos? Sí.
listo, chicos. Por ejemplo, el subíndice siempre es pequeñito. Tenemos el NO3, 1 menos. ¿Qué les estaba diciendo yo a ellos cuando les estaba explicando eso? Lo más probable es que se haya disociado un metal. ¿Cómo así que se haya disociado? Que se haya separado. Vamos, por ejemplo, a la tabla de los metales alcalinos. Les voy a poner dos ejemplos, el sodio y el potasio. El sodio y el potasio, ¿qué estados de oxidación tienen? +1. Más uno, siempre tienen más uno. Este tiene uno más y el potasio tiene uno más. ¿Qué pasó con el NO3 uno menos? Que lo más probable es que aquí haya estado un sodio y haya estado un potasio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dejémoslo como KNO3. Solo estoy poniendo el ejemplo. Sabemos que tiene una carga positiva. Si es el KNO3, me quedaría así. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando se separan, chicos? El potasio queda con su carga positiva, uno más, y el ion NO3 queda con una carga negativa. Porque se están separando o se están disociando. ¿Listo? Eso fue lo que probablemente ocurrió, que se hayan separados. El potasio se me llevó la carga positiva y el NO3 se me quedó con la carga negativa. Ese es el ejemplo de la actividad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, chicos? Como el ejemplo está así, sabemos que el estado de oxidación del oxígeno es de 2 menos. ¿De acuerdo? Menos 2. No, 2 menos. Bueno, chicos, ahí quedó, no quedó tan bien como, como el de la actividad, pero ahí quedó. NO3. El estado de oxidación del oxígeno es de 2 menos. Para no confundirlos, voy a hacer lo siguiente. Ion nitrato. A ver si me aparece acá. Ah, mírenlo acá. ¿Sí lo están viendo, chicos? Sí. Sí, profe. Ok. El ion nitrato, por ejemplo, míralo acá. NO3 con una carga negativa. Para el caso del estado de oxidación, o el ejemplo que yo les ponía, es que probablemente tenía un metal alcalino asociado que se disoció y se separó. ¿Qué hacemos para calcular los estados de oxidación? El estado de oxidación del oxígeno es generalmente de -2. Y tenemos que calcular el estado de oxidación o deducir el estado de oxidación del nitrógeno. ¿Por qué lo tenemos que deducir y por qué es un poquito sencillo? Porque me está diciendo que la carga del nitrato es de 1 menos. ¿Qué hacemos ahora, chicos? Entonces, ¿cuántas veces está presente el oxígeno en el NO3? 3 veces. 3 veces. Hay 3 oxígenos. Como la carga del oxígeno es de -2, para saber las cargas que me aporta el oxígeno, ¿qué hacemos? -2 por 3. ¿Cuánto me da eso? -2 por 3, ¿cuánto es, chicos? 1, ¿no? No, Ah, no, 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 no. -2 por 2. Ah, 1. No, espere. No, sí, yo- -6. Ah, sí. ¿Cuánto me les da? El 5, ¿no? Es que me está Ah, bien. Vuelvo otra vez. ¿Cuánto me les da 2 por 3? 6. Pero tengan en Ah, 6. cuenta que la carga del oxígeno es -1. negativa. es negativa, es -6. No, mi cielo, -1 no. Menos Tenemos 6, menos 3 6. por 2, pero el 2 es Ujú. negativo. Exacto, es -6. 3 por 2 es Esta 6. mierda. Como es negativo, me queda negativo el número.
Es decir, que el oxígeno me aporta una carga de -6, pero yo veo que en la carga global tengo una carga negativa. Por lo tanto, puedo deducir que el nitrógeno, ¿con cuánto debe estar trabajando para que al sumarlo con +6 me dé -1? Otra vez me explico. ¿Qué número que al sumarse con -6 me dé igual -1? 5. Exacto. ¿5 de qué características? Positivas. No sé si quedó eso claro, Marcela. Sí, profe. ¿Sí? Sí. 5. ¿De acuerdo? Si el nitrógeno está trabajando con su estado de oxidación 5 positivo, y lo puedo rectificar en la tabla, estados de oxidación para el caso del nitrógeno, acá, mírenlos acá, grupo 15 de la tabla periódica. El grupo 15, ¿con qué estados de oxidación puede trabajar? Con +3, con +5 o con -3 o con -5. ¿Con qué número puede trabajar el nitrógeno? Con +5. Es decir, que el número que yo estaba buscando era 5 positivo. 5 más 6 negativo menos 1. Es por eso que la carga del nitrato queda de 1 menos. Para que quede un poquito claro entonces. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Hagamos la suma con la línea o con la escala de los números naturales positivos y negativos. Parémonos en el +6, Marcela. Aquí, si tú le sumas 5 unidades, es decir, te desplazas 5 veces hacia la derecha porque estás sumando, ¿en dónde vamos a quedar? ¿En qué posición nos vamos a quedar ubicados? 1, En el- 2, 3, 4, 5. Es decir, que el número o Ujú. el estado de oxidación del nitrógeno es 5 positivo. No sé si te quedó un poquito más claro Sí, ahora. ¿Segura? sí. ¿Tienes más preguntas? ¿Tienen más preguntas, chicos, por el momento o hasta el momento todo bien? Lo de la tarea, profe. O sea, eso ya es otra cosita, pero respecto a la actividad, ¿bien? Sí, profe, Ah, ya ¿Sí, no, vi. profe? la actividad ya la Sí, entregamos sí, todos. profe. Entendí. Sí, porque queda como 40 minutos para entregarla. Sí, Listo. Igual, sí, igual profe. ahorita, para hacer eso voy a emplear un poquito el plazo para ustedes, ¿de acuerdo? Ay, sí, profe, por favor. Ay, sí, Hágalo este de sí una vez. sirvió que yo hablara. Soy muy áspero. A ver, Ay, venga, vamos. ya todos. Entonces uno de media B. Uno de media B. Profe, ¿y cómo le dejo con los otros uno de media? Bien, bien. Me ha ido bien. Pero lo que les digo, eh, con ustedes me ha ido mejor. Quizá por la comunicación. Se entiende más. Documento 2. Entonces, Profe, la tarea es hasta el 8 de abril, ¿sí? sí, mi cielo, es solo Ah, 8 no, pero días. el documento ya todos lo hicieron, profe. Ahí para que me salga sin retraso. La fecha de entrega y la hora de entrega es hoy a las 12. ¿De acuerdo? Se las dejo hasta la 1 para que no me la entreguen con retraso. Ahí ya está el cambio. ¿Listo? Ah, no, está arribita. Está la fecha. Ya todos. O sea Ahora, que eso le sale como fecha límite y todo eso, profe. claro, yo lo puedo editar. Listo, chicos. Ahora, Ah, listo. volviendo a, volviendo a lo de el trabajo en clase, en casa, perdón, que es el documento 3. ¿Qué tienen que hacer acá, chicos? Bueno, voy a parar la grabación porque esas eran las dudas de la clase, entonces dejo la llamada hasta acá. Si no hay más dudas, voy a detener la grabación.
Sí, sí, sí. Dígale, dígale chao, tecnicista.